Bienvenidos a Tres Coches. Tenía muchísimas ganas de probar el nuevo Skoda Fabia porque los que sois habituales del canal ya sabéis que Skoda es una de las marcas que yo llevo en el pechito, que yo sinceramente me gastaría el dinero en esta marca. El nuevo Skoda Fabia es la cuarta generación, es decir, no es una renovación del que salió en 2015, luego se renovó en 2019, no, esto es una nueva generación totalmente nueva. Pero sí que es verdad que, aunque ahora es el contemporáneo de los Polo e Ibiza actuales, llega bastante más tarde. De hecho, llega cuando ellos ya han recibido un restyling. Se sigue basando en la plataforma MQB-Acero, pero como vais a ver es muy distinto. Más largo, más ancho y además es un poquito más alto, tanto que el Ibiza que el Polo. Pero a nivel tecnológico es el mismo coche. Eso es muy importante que lo sepáis. La distancia entre ejes ha crecido y se iguala a la del Ibiza. El diseño, como veis, es muchísimo más moderno. Tenemos un capó bastante más elaborado, con los dos nervios centrales y los dos laterales, las ópticas delanteras más rasgaditas, la parrilla se ha actualizado, el paragolpes delantero es bastante más expresivo y si me acompañas hacia el lateral, en realidad vais a ver exactamente lo mismo. Esta es una versión bastante básica, ¿vale? Ahora os voy a ir hablando más de él, pero el coche, como veis, la verdad, es como el día y la noche con respecto a la generación anterior, porque, Skoda, os habéis olvidado de actualizarlo, ¿eh? No os han olvidado, pero la verdad es que parecía que sí. Eso es muy importante y, como os digo, vete acompañándome, vamos viendo mientras me sigues, vamos hablando, pim pam, esto, lo otro, nos vamos a la trasera y vais a ver exactamente lo mismo. Sigue un poquito los rasgos, un poquito de Octavia, un poquito sobre todo de Scala. Tenemos este nuevo estilo de ópticas de Skoda, un paragolpes, la verdad, bastante musculadito, pero el culo se queda un poco arriba. Y la luneta, pues por supuesto la tenemos menos inclinada que en el Scala porque es un coche más compactito, pero tenemos además un spoiler trasero que le da pues ese aspecto un poquito más joven. Aquí, de hecho os lo voy a contar ya directamente, tenemos un maletero que ha cambiado mucho gracias a que se ha aumentado la distancia entre ejes. Esas nuevas medidas se han podido llevar a que beneficien al maletero. Os vais a encontrar con mi abrigo. Pero vamos, tampoco creo que os asuste un abrigo, ¿eh? Es que hace un frío que, ahora que estamos en la moda de los eléctricos, hace un frío que mata electrones, ¿eh? La verdad. Bueno, el maletero, quitamos la chaqueta y podéis ver que ha crecido 50 litros con respecto al anterior, ha crecido una barbaridad. En las plazas traseras, sin embargo, no se ha mejorado el espacio, aunque ahora lo vais a ver. Tenemos un piso que está bastante más abajo que la boca de carga. Esto hay a gente que le molesta porque dificulta un poco la carga, tal, no sé qué, pero a mí la verdad es que me gusta porque si metes cosas y la boca está un poquito más alta que el fondo, es más difícil que se muevan por todo el maletero y que vayan dándonos un poquito de guerra. Tenemos, por supuesto, luz, tenemos una serie de ganchos, tenemos argollas y tenemos la banqueta trasera en 1/3, 2/3. El problema de esto, para mí, es un problema que no tenemos ningún tipo de hueco para meter esquís, aunque también te digo una cosa, yo que llevo esquís largos, en este coche a largo, no sé yo si cabrían, ¿eh? Pero bueno, no podemos llevar aquí cosas largas. En principio no, ¿vale? Si abrimos el doble fondo, aún de aquí conmigo, vais a ver que tenemos un poquito de nada con un poquito de kit reparapinchazos. Tenemos un hueco maravilloso en el que cabría una rueda, pero la rueda no la tenemos. Ya tenemos 4, ¿para qué queremos 5? Es una broma, ¿eh? A mí, si se puede llevar rueda de repuesto, la verdad es que me gusta. Pero bueno, llevamos el kit reparapinchazos que en realidad cada vez es más habitual. Así que, como siempre, vamos a las plazas delanteras y luego a las traseras y luego a la conducción y luego te vas a otro vídeo si quieres. Ya en las plazas delanteras, en realidad, lo que es el tamaño no ha cambiado, como os digo, en lo único que se ha aprovechado esa mejora en las dimensiones es en el maletero. En las plazas traseras vais a ver ahora que tampoco afecta de una manera demasiado notable, pero aquí estáis viendo un coche radicalmente distinto a lo que teníamos antes en un Skoda Fabia. Evidentemente no hay nada que os vaya a sorprender, un Ibiza, un Polo, todo este tipo de coches son básicamente iguales. Tenemos 4 instrumentos digital con una legibilidad maravillosa, una configuración estupenda y además lo podemos toquetear para cambiar qué es lo que vemos en cada momento. Volante nuevo de 2 radios, nada que comentar, la verdad que el diseño de los radios tampoco me parece relevante, pero sí me parece relevante cómo se han utilizado nuevas combinaciones de materiales, de más calidad, mejor aspecto, etcétera. Y además la distribución de los botones, de los controles multimedia y demás, es francamente buena. Esto es algo que en el grupo Volkswagen siempre se hace muy bien. Salpicadero totalmente nuevo, más materiales o una mayor elaboración de la composición de los materiales, mejores calidades, tenemos detallitos así simpáticos como el Fabia aquí, que lo vais a ver luego mejor durante la conducción, tenemos formas más elaboradas y tenemos detalles que a mí especialmente me gustan de Skoda. Pantalla multimedia en un formato bastante poco integrado, pero
es la opción que ha elegido Skoda, a mí me gusta, está casi a la altura del cuadro de instrumentos, un poquito más baja, pero vamos, no nos va a generar ningún tipo de distracción. Puede ser más o menos grande, puede ser más o menos avanzada, pero siempre va a ocupar este espacio, ¿vale? Lo único que puede cambiar es que esté más encajada dentro de este rectángulo o lo ocupe más. Pero, detalle muy importante, tenemos las salidas de ventilación debajo para que la pantalla se pueda quedar arriba, tenemos compatibilidad, por ejemplo, con Android Auto, Apple CarPlay, que eso la verdad que es lo ideal, por mucho que las marcas se esfuercen en hacer sistemas buenos, como lo hacen Google y Apple no lo hace nadie, y tenemos sobre todo, aunque haya prácticamente todos los sistemas aquí dentro, tenemos sobre todo los controles físicos para el climatizador. Esto es lo que os decía que me gusta muchísimo de Skoda, cómo piensan en los interiores de los coches. Otro detalle que me gusta mucho y que lo habéis visto en coches como el Scala es que tenemos este material en la parte media que se puede configurar en diferentes acabados y que de verdad que es una sencilla moldura de plástico con buen aspecto, pero es que le da muy buen rollo al coche, la verdad. Debajo tenemos un hueco portaobjetos muy grande, en este caso no hay carga inalámbrica para el teléfono, pero sí hay un ganchito y una abrazadera de goma donde podemos meter un bolígrafo y yo que sé, pues lo que te dé la gana. Detalles de Skoda SimplyClever, ya sabéis. Aquí arriba tenemos otro SimplyClever de estos, que es una pincita donde pondríamos lo de los peajes. Y lo demás, pues nada que comentar, la verdad. Palanca de cambios con un tacto correcto, con 5 velocidades, los botones alrededor. El freno de mano, eso sí, es manual en este caso, porque la MQB-A0 no acepta un freno de mano eléctrico, y eso sí que la verdad que hace que el coche se sienta un poquito más viejo, además nos ocupa espacio, pero bueno, en fin, son cosas que hay que asumir, aceptar y punto. Y un momento, no os mováis. ¿A dónde está? En el marco de la propia puerta tenemos un paraguas. Esto lo han pensado muy bien. Aquí el acceso es bastante bueno para ser un coche tan pequeño. Como habéis visto, no me choco con la cabeza, el hueco es bueno, fabuloso. El espacio ya era bueno en este coche, así que han hecho bien. Vamos a ver, ganamos una longitud que podemos aprovechar o en las plazas delanteras, no tendría sentido porque era suficiente, o en las plazas traseras donde este coche ya destacaba, o en el maletero, que es lo que han hecho, donde el coche pues, se quedaba un poquito más corto. Efectivamente, aquí lo han dejado exactamente igual, el maletero ha mejorado, así que todo correcto, muy bien. Como veis, para las rodillas tengo espacio más que de sobra, más de un palmo hasta el asiento delantero. Yo mido 1,73 m y el asiento delantero está configurado exactamente para mí, así que esta es la realidad, este es el espacio que yo dejo. Para la cabeza sigo teniendo espacio hasta el techo. Aquí podría caber gente de hasta 1,85 m aproximadamente sin ningún tipo de problema. Y yo soy bastante ancho y aunque me meto un poquito en el asiento central, que es lo normal, es lo que me suele pasar y más en coches de este tipo, la verdad es que tengo espacio más que de sobra. El acristalamiento me parece muy bueno, llega hasta muy atrás y eso hace que tenga mayor sensación de amplitud. Así que todo muy correcto en ese sentido. Tenemos un túnel de transmisión extremadamente marcado, la plaza central va a ser muy incómoda para cualquier persona. Esto es un coche que vamos a ir o con un niño o dos adultos y punto. Como metas aquí un adulto, una de dos, o tienes una extrema urgencia o eres un desgraciado o tienes un adulto a tu lado muy pequeño, la verdad, porque no hay espacio. Dejando las bromas a un lado, tenemos detalles muy clave, como por ejemplo que está el revistero habitual, pero además aquí tenemos un hueco donde podemos dejar el móvil, la tablet no, salvo que fuera pequeña, pero podemos dejar aquí el móvil, meterlo ahí sin ningún tipo de problema. Delante teníamos dos tomas USB-C, cosa que está muy bien. Aquí no tenemos ninguna toma USB, mal, porque vamos a tener que tirar el cable desde delante, pero sin embargo, para ser un coche tan pequeño tenemos salidas de ventilación, o sea que aquí nos va a llegar el aire acondicionado, la calefacción, lo que configuremos delante. La verdad que me sorprende mucho porque en este tipo de coches no suele haberlo. Los asientos, los delanteros eran francamente cómodos, tirando a confortables, desde luego que no hay deportividad ninguna en estos asientos, y en los traseros la verdad es que me sorprende que recogen muy bien, evidentemente no son tan elaborados como los de delante, pero recogen muy bien y la verdad es que, como os digo, para ir dos personas, muy cómodos. Los pies además los puedo meter bastante por debajo del asiento delantero porque hay mucho hueco y en definitiva, de verdad, ideal, me gusta mucho, me gusta muchísimo. Solo me faltaría poner aquí un reposabrazos y ya, pero muy bien, ¿eh? Este nuevo Skoda Fabia, atención, lo podemos comprar solo con motores gasolina. Os voy a explicar ahora después por qué. Son desde el 80 caballos atmosférico de 3 cilindros hasta
el 150 caballos, gasolina, pero turboalimentado. Solo el 80 caballos es atmosférico, el resto son todos turbo. Y además es muy importante que sepamos que solo hay gasolina, pero que además ninguna versión está electrificada. Es decir, no hay ni híbridos, ni mild hybrid, ni eléctricos, ni por supuesto diésel en esta gama, y eso es porque está construido sobre la plataforma MQB A0. Sencillamente no es compatible con tecnologías híbridas y con tecnologías eléctricas puras. Así que solo quedaba la opción de hacer gasolina y diésel, y como los diésel en este segmento a día de hoy no se venden, pues solo gasolina. Lo suyo, eso sí, sería que en el futuro, probablemente en un restyling del modelo, lleguen versiones con microhibridación, sería lo lógico, pero a día de hoy, como os digo, eso es lo que tenemos. La versión en la que yo estoy montado, la que he pedido expresamente porque quería probar esta configuración, es el modelo de 80 caballos, el motor 1.0 MPI, es decir, un litro de cubicaje, 3 cilindros, atmosférico, 80 caballos, que es la versión por configuración mecánica de acceso. Va, por supuesto, asociada a un cambio de 5 velocidades. Tener 6, desde luego, no tendría ningún tipo de sentido. Y os voy a comentar que la verdad es que es una versión que gasta muy poco combustible, eso me parece maravilloso. En carretera podemos bajar, pero sin ningún tipo de problema, de los 5 litros. Y en uso urbano, eso sí, es un coche bastante sensible a las aceleraciones, deceleraciones y demás, aunque en realidad eso le pasa a todos los 3 cilindros, pero este quizá un poco más todavía, y sí que nos podemos llegar incluso a subir a los 7 litros si nos flipamos un poquito con el coche. Ahora bien, si haces un uso comedido de él y no te vienes muy arriba, te aseguro que te vas a mantener en torno a los 5 litros, un poquito por arriba, un poquito por abajo. Y es importante, perdonadme que estoy ligeramente resfriado, y sí, solo resfriado porque me he hecho... y eso ha dado negativo, ¿vale? Bueno, como os iba diciendo, es importante hablar de uso urbano, uso en carretera y demás, porque este coche, aunque se sigue asentando sobre la plataforma MQB A0, ha evolucionado una auténtica barbaridad y ahora es un coche que se siente mucho más maduro. Han cambiado sus dimensiones, pero también ha cambiado, digamos, su desarrollo como vehículo, y eso hace que sea un coche que, sobre todo por el trabajo que han hecho en suspensiones y en dirección, sea un coche muchísimo más apto y agradable para el uso en carretera abierta. Antes era un coche un poco durote y que la verdad es que donde se sentía realmente bien era en el uso urbano, aunque, en fin, lo de tener miedo de sacar los coches a la carretera conmigo no va. Pero bueno, sí que es verdad que ahora es un coche que se siente mucho más maduro, parece, honestamente, de una categoría superior, y la calidad que ofrece en la experiencia de conducción es bastante mejor. Como pasa con todos los Skoda, con respecto a sus hermanos, el Volkswagen Polo y el Seat Ibiza, que son prácticamente el mismo coche, la verdad es que el Skoda se siente más confortable, pero además bastante más confortable. Es decir, que sinceramente a mí es un coche que me parece más apto para no desgastarnos cuando hacemos viajes largos. Sinceramente, os he hablado a lo largo del vídeo de otros cambios, como por ejemplo el cambio en el maletero, algo fundamental, y me parece que este coche, con ese cambio de maletero y con esa mejora en la experiencia de conducción, pues es un coche que se plantea muchísimo más como lo que sería un segmento C, pero este coche es un subcompacto. De verdad, me parece que por cómo se comporta, este coche perfectamente puede hacer las veces de un compacto, y que desde luego que no hay por qué pensar que es un coche solo para la ciudad. En lo específico del motor, este motor a mí la verdad es que me gusta mucho. Yo he estado conviviendo, he tenido durante mucho tiempo un Fiat 500 de 69 caballos, ese era mi coche. Aquello era un 1.2 de 4 cilindros de 69 caballos, atmosférico, y esto es un 1.0 tricilíndrico de 80 caballos atmosférico. Pero bueno, es el tipo de motor pequeñito que necesita que cambiemos mucho de marcha y demás. Y la verdad es que con 80 caballos para este tamaño, este peso, vamos francamente bien. Si vamos a ir en vacío o casi en vacío, como suelo ir yo, que suelo ir muy a menudo solo, y lo podemos cargar, pero el coche, pues, oye, va a ir sufriendo un poquito ajustado, ¿vale? Además, por supuesto, al ir tan ajustado, pues vamos a consumir más combustible, así que para mí, personalmente, la recomendación, si nos queremos ir a una opción barata, que es probablemente por lo que se sientan atraídos muchos con este coche, pues la opción, si nos queremos ir a algo barato, sinceramente,
sería el 1.0 TSI de 95 caballos. Son solo 15 caballos más, pero es un motor turbo y la verdad es que en potencias tan bajas, 15 caballos más, se notan una auténtica barbaridad. Ese coche nos va a hacer también unos consumos muy buenos, pero nos va a dar un rendimiento que la verdad es que es bastante más holgado. Además, la diferencia de precio entre este 80 caballos y ese 95 caballos es de solo 800 euros. En fin, para los que vivimos en el mundo real, 800 euros son unos cuantos euros, pero creedme que a la larga, en una letra mensual, no es tanto y la verdad es que merece la pena decantarse por el 95 caballos. Además, me conoceréis todos los que lleváis aquí algún tiempo por ser una persona que tiene mucha tolerancia a los coches con baja potencia. Aún así, de verdad, mi recomendación es que si lo vas a cargar con cierta frecuencia, te vayas al 95 caballos, que te vas a alegrar durante mucho tiempo. Como os decía, este es un coche de corte económico, es un coche que de hecho, por precio, hace frente al Sandero, que es la opción más barata dentro de unas características parecidas. Es más barato que un Clio, por ejemplo, y la verdad es que para mí es la opción ideal. El Fabia era un coche que estaba ya un poco viejete, que el diseño ya no estaba con lo actual, que bueno, pues oye, que ya empezaba a dejar que desear en ciertas cosas, ¿no? Ya ha llegado este nuevo Fabia, esta nueva generación, y es algo más caro, evidentemente, la evolución es enorme, pero la verdad es que el sobrecoste en relación a las mejoras sale a cuenta. Vamos, quiero decir, merece muchísimo la pena con respecto a lo que se ofrecía en la generación anterior, y aún así, aunque haya subido un poquito sus precios, la verdad es que sigue siendo un coche mucho más barato que la mayoría de sus competidores. El diseño ahora es atractivo, las dimensiones son muy buenas, el maletero es francamente bueno, la verdad que el cambio de maletero 50 litros más se ha aumentado una barbaridad, y además, como os digo, en el comportamiento dinámico, pues la verdad que es un coche que puede cumplir mucho más con ese uso todoterreno, ¿no? En el sentido no de off-road, evidentemente, sino de tener un coche para todo. Así que, si eres una persona joven que es su primer coche o su segundo coche, pero vamos, de esto que estás empezando un poquito, tal, pim pam, te lo recomiendo. Si eres un padre o una madre que lleva a sus hijos a diario al colegio, te lo recomiendo. Yo qué sé, es un coche que le recomendaría a prácticamente cualquier persona, salvo, evidentemente, a familias grandes. Pero vete a por el 95 caballos, por favor. Si tienes cualquier tipo de duda que no haya comentado en este vídeo, pregúntamelo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete. Muchas gracias por pasar este rato conmigo y nos vemos a la próxima.